Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, Ana. Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos lejísimos. Cada vez grabamos más lejos en este estudio, que es diminuto. Pero me encanta este estudio. Esto de estar acolchada es algo que me da muchísima paz. A mí también me gusta mucho. Es muy rinconcito. No sé el baño de Rhode Island, pero se le parece. Pero nos ponemos cada una como en un extremo porque los micros son aparatosos, todo es grande. Y no nos... Mira, si extiendo la mano no nos tocamos. Sí, nos tocamos las yemitas de los dedos. ¿Qué has comido hoy? Pues hoy he comido frugal, pero riquísimo, porque he tenido que ir a la Autónoma esta mañana, he llegado a casa y había unas poquitas sobras que el otro día Olga, nuestra amiga Olga, que la verdad se está portando increíble con esta situación que tenemos y nos trae muchísimos tuppers a casa, trajo un dal de lentejas. Un dal es como un plato como indio, que es como con leche de coco, comino, lentejas, una salsita, cúrcuma. Leche de coco no es una puede cosa fallar. increíble con un poquito de arroz. Y sobraba un poco y me lo he comido, me ha sabido a gloria. Y de postre, esto te va a sorprender muchísimo porque jamás te podrías imaginar lo que he tomado de postre, una palmerita de chocolate. ¿Qué poco te pega? Porque ¿Y dónde has conseguido una sin gluten? Pues porque el otro día vino Eva, la abogada de Nerea, sí. y sabe que soy celíaca y muy amablemente trajo una caja de palmeritas con y sin chocolate y sin gluten. Entonces le dije, es que llevo 11 años sin comerme una palmerita. ¿Te has emocionado? Y muchísimo. Y luego me he tomado un café. Qué bien. ¿Y tú qué has comido hoy? Pues a ver, yo he comido... yo llevo mucho tiempo viendo vídeos en TikTok en los que derriten, o sea, no derriten, pero como que hacen en una cacerola tomates cherry y queso feta. Eso sale muchísimo en TikTok, Sale ¿cierto? todo el rato en TikTok y se me ha metido entre ceja y ceja hacerlo hoy. Pero ¿qué pasa? Que eso está bien pensado para pasta, una salsa para pasta. Pero como nosotras ya comimos ayer comimos ayer pasta juntas. He dicho, no, voy a hacerlo con pollo. Ha salido rico. He echado ahí unos ajos en aceite, un montón de tomates cherry, 2 quesos feta enteros. ¡Ostras! Y contramuslos de pollo y lo he dejado muchísimo Bueno, suena rato. riquísimo. Ha salido muy rico. Pero todo el rato estaba pensando... Ha sido como rico pero nostálgico porque estaba todo el rato pensando cómo estaría esto con unos macarrones. Pero pues bueno, a la próxima. No pasa nada. Y un cuadradito de chocolate como corresponde y no me ha dado tiempo a tomarme el té porque teníamos que venir aquí. Bueno, muy bien. Entonces estoy un poco que me caigo. Estamos bien alimentadas hoy, que ya es más de lo que podemos decir normalmente. Eso es. En fin, amigas. Ya sabéis que este podcast es el rinconcito del barroco y de las glorias conventuales, pero también lo es de la fetichización de las palabritas. Eso es así, porque pocas cosas nos gustan más a nosotras que acariciar palabras. Esto lo supo ver muy bien un querido oyente nuestro, Jorge, alias Santo Tano, que nos regaló un preciosísimo ABC de las hijas de Felipe que podéis consultar todavía en nuestro Instagram. Eso sí, en un post bastante antiquísimo de agosto de 2021, pero ahí está y nos encanta ese ABC. Decía A de apelusada, de anelito, B de bilocadas, de blasón, C de complisión, de covarrubias, D de disfrutona, de dispendio, E de embeleco, epistémico, enseñorear. Bueno, y seguía así. A mí me gustaba mucho R de Rosicler, también me gustaba V de vericueto, bueno, y Z de zorrica. ¿Esto de dónde venía, Z de zorrica? Z de zorrico, justo iba a decir ahora mismo que sería increíble como tener el abecedario y para ver cuáles son las oyentes verdaderamente devotas que saben de dónde viene, ¿En qué de dónde viene episodios? cada belebrita. Eso viene de la princesa de Éboli. No, de la hermana de Jerónimo de Gracián. De las 2 hermanas de Jerónimo de Gracián que se pelean por el dedo meñique de Santa Teresa. Y en una carta una le dice a la otra, tú ya tienes, bien que tú ya tienes el meñique, zorrica. Me hace muchísima gracia. Pero bueno, ese abecedario es una absoluta confitura, una golosinita. Es una de las mejores cosas que han nacido de este podcast y le estamos agradecidísimas a Jorge por habernoslo regalado. Deberíamos plantearnos seriamente hacer como un tesoro de las hijas de Felipe, como ir aumentando esa genialidad del abecedario y seguir como R de Rosicler, de rebañito, de resplandeciente, de ronroneo. Ronroneo. En fin, nuestro fervor por las palabras, pues ya lo conocéis de sobra, pero creo que ningún episodio se ha prestado tanto como este a comenzar pues sencillamente arrojando una buena enumeración de palabras. El de hoy yo creo que debe empezar así, así que ¿me permites que te eche encima unas palabritas? Jamás me negaré ni le negaré a nuestras devotísimas oyentes el placer de una lista repleta de delicias léxicas. Es que lo son, ¿eh? Mira, sí, venga, empieza. Allá vamos. Somética, baldresera, fricatriz, tribada, virago, marimacho, bujarrona.
Qué sonoridad, ¿eh? O sea, sin entrar en los significados, que ya iremos entrando, pero de momento no, menuda sonoridad. Dan muchas ganas como de meter todas estas palabritas en una cajita de metacrilato transparente para poder como llevarlas siempre encima. Las he buscado en el diccionario. No esperaba otra cosa. Las he buscado en el diccionario de la RAE de ahora, no en el Tesoro, y ni fricatriz ni valdresera aparecen en el diccionario, aunque sí que aparece la palabra valdrés con una acepción que es en apariencia muy inocente, que dice piel de oveja curtida, suave y endeble, empleada especialmente para guantes. Ajá, eso ya es que ya te hace sospechar, aunque no necesitamos más. Pero en fin, tengo que confesar que a mí me sorprendió mucho descubrir que marimacho ya era una palabra que circulaba en los siglos XVI y XVII, pero así era. No sé, me parecía a mí como mucho más reciente. Nuestro siempre querido y a la vez detestado, en realidad, Covarrubias, dice: este nombre, marimacho, ha puesto el vulgo a las mujeres briosas y desenvueltas, que parece haber querido la naturaleza hacerlas hombres, si no en el sexo, al menos en la desenvoltura. Y es que me encanta cómo es el barroco, que hasta la definición de la palabra marimacho te la vuelve insoportablemente repipi porque te arroja ahí ese desenvoltura y ya es que es sassy la marimacho. Gana bastante la definición así. El otro día justo estaba leyendo Una homosexualidad propia de Inés Martín Rodrigo, que es otra lesbiana obsesionada con las palabritas como nosotras, y justo en las primeras páginas empieza con una larga digresión sobre su rechazo hacia la palabra marimacho. Dice ella: es un término poco agraciado, sus rasgos caligráficos no son favorecedores, suena mal y por lo tanto es una palabra fea. No es un planteamiento simplista ni caprichoso, no del todo al menos. No me gusta pronunciar esa palabra, me incomoda y evito escribirla. Me parece muy bien. Y luego incluye además, acto seguido, la definición que da la RAE de marimacho, que dice, atención, A ver. dice la RAE, es la mujer que en su corpulencia o acciones parece hombre. Y claro, a partir de ahí, Inés Martín Rodrigo hace una digresión y critica esta definición porque, como ella bien intuye, es un significado que dudosamente conocerían los artífices de estos corsés léxicos porque no les importaba ni eran conscientes de lo que implicaba social y culturalmente la palabra marimacho para quienes la usaban pues para dirigirse a Inés en el patio del colegio o a cualquier otra bollera, que un poco a todas nos ha pasado. Y este episodio es, en gran medida, un remedo histórico de esta espeluznante definición de marimacho. Es una genealogía celebratoria de todas esas mujeres que, como decía Covarrubias, eran briosas y desenvueltas. Devotísimas oyentes, rebañito nuestro querido, como seguro habréis podido ya imaginar, en este episodio vamos a entregarnos, como hacemos en nuestro día a día, minuto a minuto, a las lesbianas, a los jugosísimos entrecruzamientos entre las lesbianas, el deseo y la literatura. Carmen, por ejemplo, deseo es una palabra que detesto. A ver, podemos sustituirla por otras, porque no quiero yo que pases tú ni medio tormento. A mí la palabra deseo, aunque lo intente, se me va a escapar más de una vez en este episodio. No porque sea yo fanática del significado, sino porque sí tengo debilidad por los sustantivos que coinciden con la forma del verbo en primera persona. O sea, deseo, cobro, salto. Eso a mí Te chifla a ti eso. Me chifla, me enloquece, ya está. Ay. Pero podemos sustituirla, si tú quieres, pues por apetencia, por inclinación. A ver, ahora ya me gusta más desde que me has dado tu truco. ¿Cuál es mi truco? Tu truco de que de que te gustan vale. los sustantivos Claro, que coinciden si como la piensas primera así, persona del verbo. Si lo piensas así, claro, como que ya le tomas está, más ya cariño. me he reconciliado. Bueno, pues este episodio es ligeramente atípico, amigas, porque lo estamos grabando con mucha ilusión para el Festival de Literatura Queer en Español en Londres, que es un jolgorio estupendo que sucederá entre el 22 y el 26 de noviembre de 2023. Si eres una de esas avispadas criaturas que sacaron su entrada del festival para disfrutar de acontecimientos pues como la presentación de la novela Lo que hay de Sara Torres, el recital poético queer con personitas joya como Rodrigo García Marina o la charlita en torno al libro Cruising Torremolinos de Javier Cuevas del Barrio, entonces estarás escuchando esto casi al tiempo que lo grabamos. Si no es así, asumimos entonces pues que nos estarás escuchando desde un futuro que ahora mismo no sabemos ubicar muy bien en el tiempo, pero que para entonces ya la exclusividad del festival pues habrá caducado y este episodio servirá para convencerte de que tienes que comprar tus entradas para la edición de 2024 del festival, porque incluso si un viaje a Londres se te hace algo, no sé, impracticable, no te viene bien, siempre ofrece contenido no geolocalizado, pues como este podcast. Carmen, la verdad es que yo te conozco desde hace casi 8 años y nunca dejará de sorprenderme cómo usas el lenguaje, porque es como un poderío, un manejo. Pero lo dices tú, que has dicho cajita de metacrilato transparente, ¿eso ya, qué? Pero yo te escucho hablar o te leo y siempre pienso, qué alegría que las palabras existan para que Carmen juegue con ellas.
Real que lo pienso. Esta vez me ha venido este arrebato de exaltación lingüística al oírte pronunciar pues un sintagma muy sencillo como contenido no geolocalizado, pero bueno, que me pasa en casi cualquier conversación contigo. Se debe en gran medida a nuestra obsesión compartida por el lenguaje, porque amigas, como muchas ya sabéis y otras seguro que intuís, Carmen y yo pues coqueteamos muchísimo con la historia, pero no somos historiadoras. Yo pues se supone que soy filóloga, o eso estudié ya hace una cantidad indecente de años, y Carmen es no comparatista, teórica de la literatura, no sé, tía, tú defínete. No, creo que no. A ver, yo no, una definición, no voy a dar una definición, voy a dar una descripción. Una persona como yo es una persona a la que, pues, que empieza la carrera de literatura comparada y entonces en el primer año de carrera la arrojan a leer con 18 años la Biblia, el Gilgamesh y En busca del tiempo perdido y le dicen, apáñate. Es que claro. lo de la literatura comparada, menudo invento. Claro, menudo invento. Y entonces a partir de ahí empiezas, yo creo que a partir de ahí pues contraes una enfermedad que te persigue toda la vida, que yo llamo paranoia crítica, que es que ves influencia de todo en todo y conexiones de todo en todo y acabas haciendo un podcast conectando el barroco con el presente. Bueno, pero nos ha dado mucho en tu este naturaleza caso, sí. comparatista. Y es que hoy es el día en el que por fin, amigas, vamos a mantenernos fieles a nuestros orígenes, a dejar de lado los sinsabores y las rigideces de la historia, que en realidad nos encantan, para entregarnos de lleno a los deleites de la literatura. En este episodio vamos a hablar de buches premodernas, de revoltosas y juguetonas pastorcillas, de sensualidades lésbicas construidas a menudo y a nuestro pesar para el consumo heterosexual masculino, de erotismo lésbico y sonrojantes lecturas devocionales, de que las lesbianas, las nombrara Covarrubias o no, pues siempre han estado ahí acompañándonos a todas en las ficciones y en la vida. Las hijas de Felipe, un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Sométicas, valdreseras, tribadas. Carmen, para celebrar nuestros orígenes filológicos y literarios, voy a empezar este itinerario lésbico por un librito que escribió Adrian Martin en 2008 y que tituló con muy buen tino An Erotic Philology of Golden Age Spain, o sea, como una filología erótica del siglo de oro español. Como la repipi recatada que soy, pues la palabra eros y todo su campo semántico me producen siempre un ligero repelús, pero claro, si acompañan a la palabra filología, pues la cosa cambia y ya me parece un sintagma maravilloso. El libro propone un recorrido por la literatura de nuestros siglos más favoritos con ánimo como de reconfigurar el canon, atendiendo tanto a textos que la crítica a menudo tildó de irreverentes, ligeros o inapropiados para el estudio, pues por su aparente obscenidad, o también de obras canónicas, pero miradas con los ojitos de la disidencia, que pues eso nos gusta bastante a nosotras. En el capítulo que dedica a la representación del deseo lésbico, Adrian Martin comenta, sin mucha sorpresa, que los autores veían los coqueteos entre mujeres como algo inofensivo, como un pasatiempo para entretener y sublevar ligeramente a espectadores y lectores, pero bueno, pues que al final solo servía para reforzar el dogma heterosexual y el falocentrismo de las prácticas sexuales. Me ha quedado todo esto muy escolar. Todo este preámbulo, pero básicamente es como un sutilísimo porno de lesbianas hecho para señores de forocoches del barroco. Esta es mi traducción, que seguro que así ha quedado todo más claro. Me parece una traducción buenísima, es que no lo podrías haber explicado mejor, aunque yo creo que en el inframundo forocoches yo creo que no quedará ya ni media posibilidad de atender a sutilezas. Y en esto de detectar los coqueteos lésbicos de la literatura barroca, pues había que tener la mirada afinadísima porque todo eran sutilezas y estrategias de tapadillo. La estrategia más favorita de los dramaturgos de la época eran las escenas de travestismo, claro. Y os confesamos que todo este asunto del crossdressing escénico nos da, no sé por qué, un poco de perecilla. Muchísima perecilla. Lo he intentado matizar, pero sí, no podemos con ello. A ver, en parte porque se ha escrito muchísimo de esto y parece que está ya un poco todo dicho.
Y en mi caso, no sé tú, pero en mi caso además creo que tengo algo de manía al asunto porque siempre que leo, esto me ha pasado siempre que he leído obras en las que una mujer se travista de hombre pues para seducir a otra mujer o pasado un rato, no sé, yo he pasado un rato, olvido el engaño y lo percibo ya como un cortejo heterosexual y pierde toda Y su dices, hasta gracia. aquí hemos Digo, llegado, esto ya cierras la comedia y a la mierda. Pero claro, eso me pasa a mí, pero la audiencia de la época no disfrutaba mayoritariamente de estas obras en la página, sino sobre todo en los corrales con actores y actrices. Y ahí, claro, esas sutilezas, pues sí, o sea, la gracia se pillaba mucho mejor. Y al parecer el público adoraba estos momentillos de flirteo homoerótico. No voy a sorprender a nadie si digo pues, que buena parte de la tradición crítica ha quitado importancia a las implicaciones lésbicas de estas escenas de travestismo, reduciéndolo pues, a un mecanismo teatral, a una tramoya, un juego, un trampantojo más. Claro, a ver, aunque todas estas mujeres travestidas de las comedias, pues sin duda, pues eran parte de manidos mecanismos teatrales, porque se sabía, lo comentábamos en el episodio de La monja alférez, se sabía que una actriz en mallas disfrazada de hombre pues atraía a las masas como nadie. Pero claro, no hay que desestimar que todas estas escenas eróticas entre mujeres crearían un horizonte de posibilidades escapistas, una fantasía de deseo lésbico que si parecía imposible en las rutinas del día a día, no paraba de alimentarse en la ficción. Hay muchísimas escenas de coqueteo lésbico en la comedia del siglo XVII. Y amigas, pues si de algo sabemos las lesbianas es de fantasías, de reconstruir inmensidades a partir de señales casi imperceptibles, de aferrarnos todo lo posible pues a un mosquetón, una gorra, un pantaloncito de chándal, una mirada furtiva, un comer con las manos, un encenderse un cigarro con gracia, un poquito de pluma para montarnos la película de nuestra vida. Y eso, Carmen, te puedo ya asegurar que eso es así ahora, será así en 200 años si no nos extinguimos y era así hace 500. Somos un colectivo muy consistente. Es que seguro. Un pequeño inciso para recordar que hace poco, no voy a dar ningún detalle, no me mires asustada, pero hace poco sucedió que conocimos a alguien y a una chica, y yo la conocía antes que tú me dijiste, a Final Radar. Claro. Claro, y no hemos hablado de esto. Mi veredicto fue no. No, es que no, yo creo que no vale, es. Entonces, yo creo pues que me no alegro de que mi baby radar... En fin. Resulta imposible, de todas maneras. Pues claro, con todo esto, como dice Ana, es un colectivo, estamos hablando de un colectivo muy, muy consistente. Entonces, ¿cómo pensar en todas aquellas mujeres curiosillas que asistieran al estreno en 1615 de Don Gil de las Calzas Verdes, de Tirso de Molina, que es una obra que no resumimos la trama porque de verdad es un auténtico jaleo. Es una obra estupenda, pero te tiene que apetecer. A ver, estaríamos aquí hasta mañana. Y aún así es que seguiríais hechas un lío. Así que mejor os la leéis porque de verdad la recomendamos mucho. Pero, en fin, que es imposible pensar en que esas mujeres pues que vieran la obra en el jaleo de los corrales no estuvieran pues ellas bien calladitas y rumiantes, amortiguando pues toda esa ruidera y mientras fantaseando al escuchar al personaje de Doña Inés reafirmando su atracción por Doña Juana, travestida de Don Gil, cuando intentan emparejarla con un Don Gil barbudo y masculino. Esto es que veis, suena todo tan jaleoso como es. Pero bueno, no pensé que este podcast fuera a llevarme nunca a recitar unos versos de Don Gil de las Calzas Verdes, pero allá vamos. Venga, adelante. Esto lo dice Doña Inés. Doña Inés, eso es. Don Gil, tan lleno de barbas... Es el Don Gil que yo adoro, un gilito de esmeralda. Es que, a ver, esto lo he metido yo porque, os lo confieso, es mi debilidad. Ana quería meterlo. Lo de, es el Don Gil que yo adoro, un gilito de esmeraldas, claro, porque le quieren colar a un Don Gil barbudo y allá lo que le gusta es esa suavecito. Mujer disfrazada de Don Gil, sin barba, suavecito. Claro, bien hidratado, carita de bebé. Dice, una cara como un oro, pues claro, de almíbar unas palabras. Y unas calzas todas verdes, que cielos son, y no calzas. Es que es una preciosidad, claro. Pues imaginaos a las mujeres curiosillas en el corral viendo estas escenas y escuchando estas palabras. O también cuando presenciaran el amor desmedido que le profesa Estela a don Leonardo, que es en realidad Leonor travestida en valor agravio y mujer de Ana Caro. Pero bueno, escenas como estas hay muchísimas. Y aunque al tontear con estos enrevesados juegos de travestismo, todas estas comedias de enredos pues solo pretendían mantener al público atento hasta que llegaba la anagnóresis, el reconocimiento final que permitía restablecer el orden heterosexual, hubo quienes dieron un paso más allá y decidieron superar este manidísimo esquema e incluir en sus comedias escarceos genuinamente lésbicos sin travestismo de por medio. Y eso hizo un tal Álvaro Cubillo de Aragón en una comedia que se titula Añasco de Talavera de 1637.
Carmen, mira, yo tengo que confesarte que no tenía ni idea de quién era este señor hasta que nos pusimos a preparar este episodio y volví a la meca del lesbianismo barroco, que es el libro de Sherry Velasco, Lesbians in Early Modern Spain. Es que lo es, ¿eh? Me encanta el firme compromiso de esta mujer con el lesbianismo barroco. Es una cosa impresionante. Todos los libros y los artículos del mundo sobre lesbianas barrocas o los ha escrito ella o parece que los ha escrito ella. Siento una profunda admiración. Cualquier pepenada que se precie debería tener en su librería su Lesbians in Early Modern Spain, que es una joyita. Por cierto, yo no lo tengo. Yo tampoco lo tengo, me paso la vida sacándolo de bibliotecas. ¿Cómo puede ser? Ya, no lo sé, bueno, nos lo tendremos que comprar. Es que no tenemos casas, entonces, pues... En fin, es cierto que da mucha lástima esto que comentabas, de que en la mayoría de comedias el enredo con doble sentido lésbico pues terminaba en el restablecimiento del orden heterosexual y claro, el travestismo era parte de eso. Valerie Traub tiene un capítulo en Queer in the Renaissance. Ese libro sí lo tenemos. Este lo tenemos y lo tenemos duplicado. Es un libro muy recomendable para todas nuestras pepenadas, en el que Valerie Traub habla, entre otras cosas, de que el deseo homoerótico figuraba en la literatura de la época, fundamentalmente, dice ella, en modo elegíaco. Porque siempre, esto me parece muy bonito, porque siempre moría esa posibilidad homoerótica. Entonces, a la audiencia sensible a esas posibilidades, pues no le quedaba más que lamentarlo secretamente. Súper de lesbianas esto es muy de lesbianas. Ellas lo lloraban secretamente, esa ocasión fugaz, perdida, mientras el resto de espectadores celebraban la enmienda heterosexual. En fin, una lástima. Por eso me alegro mucho, Ana, de que hayas dado con esa comedia de Álvaro Cubillos de Aragón, que yo tampoco tenía ni idea de quién era hasta hoy, pero si en su añasco de Talavera incluye un escarceo verdaderamente lésbico, pues bienvenido sea Álvaro. El título es terrorífico, añasco de Talavera no suena nada bien. Yo no lo voy a recordar, quizá tu CPU sí, yo no. Bueno, yo seguro que ese se nos va quedando. No os vamos a resumir la trama. Lo importante, lo que tenéis que saber es que la obra está protagonizada por una lesbianota butch que se llama Dionisia, que empieza quejándose de su condición de mujer. Dice: no que no hay cosa para mí tan odiosa como el haber nacido sujeta a la prisión de este vestido y que me vean los hombres, mujer, cuando la envidia de sus nombres toda el alma inquieta. Entonces, bueno, toda la trama orbita alrededor del deseo descontrolado que Dionisia siente por su prima Leonor. En realidad lo que hace esta obra típica y extravagante es que todos los personajes conocen y aceptan el lesbianismo de Dionisia, incluido su padre. Encima prima. No tiene Dionisia nombre de butch, ¿eh? O sea, es nombre de Miss Canaria. Luego las butch son muy sensibles, ¿eh? Eso es, bueno, porque yo soy longer butch. Así se me dijo una vez y aquí me he quedado. Pero tampoco tienes pinta de llamarte Dionisia, te queda mejor, Ana. Ya. Podrías defender Dionisia y lo que tú quisieras, también te digo. Bueno, recordemos, a ver, aquí hay que recordar el marco, porque parte de por qué se permitió sobre las tablas este amorío de Dionisia con su prima y demás es porque el marco jurídico del lesbianismo era un poquito confuso, o sea, mucho más que la persecución del deseo homoerótico entre hombres y de las prácticas homoeróticas entre hombres. Pasaba desapercibido siempre que no hubiera un instrumento de por medio, que no hubiera una penetración, que no hubiera un clítoris hipertrofiado que se considerara que podía haber tenido una penetración, en fin, se metían en unos jaleos tremendos con esto. Pero recordemos que esto ya en algún episodio salió, ya no recuerdo. En el de Pecado Nefando, En Pecado Nefando puede ser. En la relación de la cárcel de Sevilla, Cristóbal de Chávez escribió, claro, él hablaba de todos estos peligros que se daban en la cárcel sevillana y decía: y habiendo muchas mujeres que queriendo más ser hombres que lo que naturaleza les dio, se han castigado muchas que en la cárcel se han hecho gallos con un baldrés hecho en forma de natura de hombre, que atado con sus cintas se lo ponían y han llevado por esto 200 azotes. En fin. Me parece espectacular que estuvieran en una cárcel en el siglo XVII y tuvieran tiempo para fabricarse un arnés. Tiempo, mané. Bueno, es que la necesidad, en fin, fabricas lo que haga falta. Incluso dos personas muy torpes como tú y yo, a saber qué seríamos capaces de hacer en una cárcel. Por favor, abandonemos esta conversación. En fin, lo que más les preocupaba no eran las prácticas en sí, como las prácticas que pusieran en riesgo o se metieran en los terrenos pantanosos de la procreación y quisieran quedarse con un territorio que no era de las mujeres, que pusiera en riesgo el patrimonio familiar. Si no... Eso es. Entonces, claro, en el caso concreto de esta obra, pues uno, seguro que Dionisia tenía preparadísimo su baldrés y por otro lado, en ningún caso ponía en riesgo el patrimonio familiar porque no había opción a procreación. No sé muy bien de dónde sacaría Álvaro Cubillo de Aragón el molde inspirador para delinear el personaje de Dionisia, pero logró retratar una lesbiana bastante afinada, incombustible en el cortejo, intensísima con sus sentimientos, siempre fiel a ir cómoda. O sea,
Dionisia lo tiene todo muy claro. Cuando Leonor, su prima, le dice que de ninguna manera va a sucumbir a sus encantos porque el amor entre dos mujeres solo puede ser improductivo, Dionisia, listísima, se aferra a esa misma improductividad para convencer a Leonor de que el amor heterosexual no es fiable porque siempre persigue un premio sexual que suele ir en detrimento de las mujeres. Le dice, es que es precioso, le dice: en tus ojos soberanos veo el cielo de mi gloria, en tu virtud mi victoria y mi laurel en tus manos, en tu voluntad la mía, en tu hermosura mi amor, en tu enojo mi temor y así la bachillería del discreto cortesano, que dice que puede ser querer por solo querer, tengo por corriente y llano, según la sinceridad de este afecto que te admira, que siendo en todos mentira, solo en mi amor es verdad, porque en la afición más fuerte y de más divino apremio, todos quieren por el premio y yo solo quererte. Es súper cursi, la quiero muchísimo. Todos te quieren por el premio y yo solo por quererte. Un poco tóxica, en cualquier caso, Dionisia. Pero suena... A ver, podría sonar un poco una canción de Los Planetas con eso. Claro, nadie va a saber quererte tan bien como yo, pero bueno, quien no sea un poquito tóxica aquí, que levante la mano. Que soy así, solo un día y estoy enamorada de ti. Pon la mano aquí, Catalina, que si no yo me voy a morir. Ana. Carmen. Sabes también como yo que el universo de las comedias es un maremoto de trifulcas, un enredo de intereses, un agobio de entradas y salidas y un arsenal de malentendidos con una cascada final de resoluciones apresuradas. El universo de la comedia nos agota, de verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero existe en la literatura de nuestros siglos más favoritos un rinconcito de sosiego y escapismo al que algún día dedicaremos un episodio entero, que es la novela pastoril. Nos chifla la novela pastoril. Sí. Amigas, si nunca os ha dado por leer novela pastoril, desde aquí os advertimos que un porcentaje bastante elevado de insomnio y demás penurias nocturnas se os reduciría en la vida si tuvierais en la mesita de noche una novelita pastoril para leer un poquito antes de cerrar los ojos. En el universo bucólico pastoril no hay otro sufrimiento ni otra ocupación que no sea sencillamente hablar durante horas y días y noches de amor y desamor. Pero no con ese... O sea, claro, no es el rumiar ansioso de la gente en un after, sino con pues, la placidez y la paciencia que solo te puede dar llamarte Sireno, Diana, Selvagio, Felismena o Belisa, no sé qué son los nombres de algunos de los pastores de La Diana, de Jorge de Montemayor, que fue la primera novela pastoril española y que alcanzó hasta 8 ediciones, porque nada puede cosecharte más éxito que publicar páginas y páginas explorando la casuística amorosa. ¿Eso es así? La Diana, o sea, la novela pastoril nos enloquece. La novela sentimental medieval ya nos gustaba, pero ya la novela pastoril en el siglo XVI, de verdad que esto no es performance, es una cosa que a Carmen y a mí nos encanta. Yo recuerdo muy bien, no sé cómo funcionan ahora los estudios hispánicos en la Universidad Española, pero en mis tiempos, cuando yo estudié filología, las literaturas no tenían ni nombre, simplemente estaban numeradas de la 1 a la 11. Y mira, leías muy la práctico. Diana, sí, la Diana la leías en prosa del siglo XVI, que yo entiendo que era como literatura 3, o sea, tenías como 18, 19 años, y yo recuerdo como leer la Diana, que me fascinara muchísimo, y luego recuerdo regalarla, no sé si a una novia o a dos, pero claro que me dijeron, en la edición de cátedra, como de... que igual por eso me dejaron luego. No. Pero... A ver, deberíais regalarla, todas. La Diana es de verdad que la Diana es espectacular y además luego ahora entenderéis por qué, porque en las primerísimas ediciones de la Diana, que como decías Carmen fue un absoluto bestseller, iba inserto dentro de la Diana, si no recuerdo mal, el abencerraje. Entonces, claro, contrastaba como toda esa guerra, esas cosas como sanguinolentas y heterosexuales con el universo de la Diana, que es que te dan ganas de quedarte a vivir ahí. Y las lectoras cogían los paginillas del abencerraje, lo tiraban y leían la Diana tranquilamente. A ver, normal que te cautivara de esa manera y que la regalaras, porque no podía ser de otra forma. La Diana incluye entre sus páginas una... Es que no sé cómo decir, una inigualable viñeta amorosa lésbica, muy aspiracional. O sea, dentro de hay mucha mezcla y mucha cosa, pero dentro de sus páginas está la cita Tinder que toda lesbiana sueña con tener. Un inciso, porque esto pasa, o sea, es que ya no estamos en 1640, es que la Diana es de 1559, claro. Es que es muy temprana. Esto es muy temprano y es muy fundacional, por eso empezamos por aquí. Y Elizabeth Rose ha demostrado en un artículo que... el éxito de la Diana deriva de que quienes leían la Diana eran mujeres. O sea, esto es muy importante. O sea, la Diana estaba hecho para señoritas. Igual que Zayas. Luego hablaremos de Zayas para señoritas. Que te corto con lo de la cita Me ha gustado mucho lo de señoritas. El otro día dijeron, hay una señorita celíaca, eras tú. Bueno, eso es. A ver, la tenéis que leer entera, pero
quizá os interesa buscar en concreto, cuando lo adquiráis, la cita Tinder, que es una ensoñación. Las protagonistas, Ismenia y Selvagia. El lugar, el templo de Minerva, que en una aldea a orillas del río Duero durante las fiestas en honor a la diosa. Todo esto lo tenéis que apuntar si lo queréis aplicar luego. Sin entrar en muchísimo detalle, os contamos solo que Selvagia, ella entra en el templo, se separa de los otros pastores y se encuentra con una pandillita de pastoras nueva. Es que me dan los sudores. Vale. Entonces ella te cuenta, atentas, ¿eh? Decidme si habéis tenido una cita igual. Pues habiendo entrado las pastoras que digo en el suntuoso templo, después de hechas sus oraciones y de haber ofrecido sus ofrendas delante del altar, junto a nosotras se sentaron. Y quiso mi ventura que junto a mí se sentase una de ellas para que yo fuese desventurada todos los días que su memoria me durase. Las pastoras venían disfrazadas, los rostros cubiertos con unos velos blancos y presos en sus chapeles de menuda paja, sutilísimamente labrados, con muchas guarniciones de lo mismo, tan bien hechas y entretejidas que de oro no les llevara ventaja. Pues estando yo mirando la que junto a mí se había sentado, vi que no quitaba los ojos de los míos y que cuando yo la miraba, abajaba ya los suyos, fingiendo quererme ver sin que yo mirase en ello. Pues estando yo con toda la atención posible, sacó la más hermosa y delicada mano. Menuda lesbiana. Sacó la más hermosa y delicada mano que yo después acá he visto y tomándome la mía, me la estuvo mirando un poco. Yo, que estaba más enamorada de ella de lo Al que minuto. podría decir ya, Ya inmediatamente, No han hablado. le dije: hermosa y graciosa pastora, no es sola esa mano la que está aparejada para serviros, mas también lo está el corazón y el pensamiento de cuya es. Y un ratito después: graciosa pastora, soy yo tan vuestra que como tal me atreví a hacer lo que hice. Suplícoos que no os escandalicéis, porque en viendo vuestro hermoso rostro no tuve más poder en mí. Eso se lo dijo la otra, que le había cogido la mano. Y dice ella: yo entonces muy contenta me llegué más a ella y le dije, medio riendo: ¿cómo puede ser, pastora, que siendo vos tan hermosa os enamoréis de otra que tanto le falta para serlo, y más siendo mujer como vos? Ay, pastora, respondió ella, que el amor que menos veces se acaba es este, y el que más consiente en pasar los hados, sin que las vueltas de fortuna ni las mudanzas del tiempo les vayan a la mano. Por favor, o sea, es que es lo que os decía, o sea, somos así en el 2023, seremos así en 200 años y éramos así en 1559. De nuevo no sé de dónde sacaría Jorge, bueno, sí, de todo es como filiación neoplatónica, pero es que Sí. somos así. A ver, es una escena espectacular que llevó a mi jovencísimo yo de 19 años a obsesionarse con esta novelita pastoril durante décadas. Cierto es que esta viñeta deliciosa que te da muchas ganas de quedarte a vivir en ese templo de Minerva es maravillosa, pero luego, como suele pasar, todo se tuerce. Sí. Pero eso pues no os lo vamos a contar ahora porque tenéis que ir a la novela y además queremos que os quedéis como con esta escenita deliciosa del templo de Minerva y miradas furtivas. Y manitas. En fin, este breve paseo por las ensoñaciones lésbicas pastoriles ha sido necesario, 1, para que no dejéis de soñar, y 2, porque nos ayuda a adentrarnos una vez más en la obra de alguien con quien ya estáis más que familiarizadas, María de Zayas. Bienvenida de nuevo, María de Zayas. Si no habéis escuchado aún nuestro episodio sobre Zayas y cultura de la violación, tenéis ahí trabajo atrasado, apuntadlo en la to-do list, y si lo habéis escuchado, de todas formas os refrescamos un poco la memoria. Zayas publicó 2 colecciones de novelas cortas, las novelas ejemplares y amorosas y los desengaños amorosos. 2 libros que la convirtieron enseguida en la Elizabeth Benavent del momento. Lo vendía todo la tía. Como churros. Todo. Los 2 libros compartían el mismo marco. O sea, un grupito de amigas y amigos se reunían en la casa madrileña de una de ellas para echar las horas contando historias alrededor de la casuística amorosa y aprovechando cada una de esas historias pues para flirtear entre ellos, para echarse trastos a la cabeza o para reflexionar muy seriamente con tomar la mejor decisión práctica de sus vidas, que al final, spoiler, lo siento, ya lo hemos dicho, es mandar a paseo a los hombres y entrar al convento. Si la novela pastoril construye un escenario bucólico, Zayas te advierte que su universo está situado en Madrid y dice: Babilonia, madre, maravilla, jardín, archivo, escuela. Me encanta esta descripción de Madrid, es que es todo eso, no Me falla. gusta muchísimo. Santa Teresa también llamaba a Madrid aquella Babilonia. Lo de Babilonia era muy, muy común en aquellos años, en el siglo XVII, todo el rato todo el mundo llamaba Babilonia Madrid, pero lo de Babilonia, madre, maravilla, eso. Y escuela, porque todo lo aprendes. Archivo,
Claro, todo se Fuera queda ahí. de la calle. Tú caminas por cualquier esquina y te acuerdas de que vomitaste ahí en 2008, por ejemplo, y te sujetaron el pelito. En fin, el caso es que la casuística del amor pues pierde aquí todo el sosiego, toda la paciencia de la novela pastoril y tiene mucho, esta vez sí, de after que nunca se acaba. Sí, la verdad, María de Zayas estaba... si existe una voz narrativa enrabietada con los privilegios masculinos y con la vida en general en nuestros siglos más favoritos, es la de María de Zayas. Y aunque los relatos de Zayas terminan, sobre todo en la segunda colección, en los desengaños amorosos, en escenas brutales de violencia y grandes desengaños, también exploran, en el meantime, también exploran la armonía que albergan los reductos que son exclusivamente femeninos y contemplan la posibilidad del homoerotismo como un contraste radicalmente feliz frente a las burlas y engaños de los hombres. Y eso es algo que hay que celebrarle, como tantas otras cosas, a María de Zayas. Hay que celebrarle muchísimas cosas. Y bueno, vamos a desmenuzar uno de esos reductos homoeróticos. Está en Amar solo por vencer. Hay más, pero hemos escogido este. Claro, es que no, de verdad parecería que no, pero te pones a rastrear y da para muchos Hay también episodios. en la burlada Minta. También. Pero en este caso vamos a hablar de Amar solo por vencer, que es un gran título y mejor novelita. Todo orbita alrededor de Laurela, otro nombre pues, pastoril en realidad también, que aunque tenga ese nombre de pastora, vive en realidad recogidita en su casa, como correspondía a una buena mujer de la época, y aún así el típico galán urbano encuentra la manera Carmen de ha conocerla. sacudido la cabeza mientras decía el típico galán Típico urbano. galán urbano. Claro, y se queda prendado de ella, o eso dice. Bueno, esto es bastante trágico, pero sonará porque pues, sucede en Lavapiés todos los días. Esteban, músico y poeta, se encapricha de Laurela y no acepta un no por respuesta. Classic también. Con el modo acosador activado, Esteban empieza a rondar todos sus contactos hasta que consigue darle muchísimo la chapa a una de las criadas de Laurela. Y así descubre que la chica, que Laurela, siente pasión por la música y que anda buscando una criada con dotes musicales. Y a partir de aquí ya solo opera la magia barroca porque Esteban hace algo que, amigas heterosexuales, tu pretendiente músico poeta de Lavapiés jamás haría por ti. Y es que para estar cerca de ella se traviste de mujer y se presenta en casa de Laurela bajo el nombre de Estefanía. Eso no te va a pasar. Y cuela bastante, es importante. Sí. Esto siempre pasa en el barroco, que los travestismos Cuesta. funcionan muchísimo. Porque ellas tienen muchas ganas de que eso sea real, claro. Como os podéis imaginar, este plan maestro acaba fatal. Desvelará su identidad masculina. Al principio cuela, pero luego la tiene que desvelar. Cuando sepa que Laurela se va a casar con Enrique, el prometido que le imponen sus padres. Entonces ahí ya, bueno, la joven duda hasta que se enamora de Esteban / Estefanía, huye con él del hogar familiar, grandísimo error. ¿Qué hace él? Aquí volvemos a Lavapiés. La abandona y ella muere en un accidente fatal. Que causa su propia familia. Eso, o sea, en fin, el final es muy moralizante, pues como corresponde a la escritura desengañadora de Zayas. El destino trágico de Laurela se debe un poco pues a incapacidad de rechazar el asedio de Esteban, que está inclinado, como todos estos señores de Zayas, Los típicos galanes urbanos. a engañar a las mujeres pues con argucias de todo tipo. Y claro, porque para María de Zayas al final ella no te va a dar ese espejismo de la pastoril con tanto gusto, pues porque para ella el amor es una pasión y las pasiones molestan, te arrollan. Agamia es ella. Ella es agamia. María Total. Zayas es absolutamente agamia. Amigas heterosexuales que nos escuchéis, muchísimo cuidado con los típicos galanes urbanos, porque podéis acabar como Laurela de María Poetas. de Zayas. A ver, aunque todo acaba como el Rosario de la Aurora, como decías, Carmen, y Estefanía no es sin un hombre travestida, porque pues adoramos a Zayas, pero a las alturas de 1647 la pobre estaba ya en una espiral de pesimismo de la que nunca lograría Es salir. normal. Claro, esto es así, pero en el transcurso de la novela, mientras tú la vas leyendo y mientras la leían las mujeres de 1647, la inocencia de Laurela y su enclaustramiento en un entorno exclusivamente femenino permiten explorar la legitimidad del deseo lésbico. Aquí me cae mejor que nunca Zayas, porque monta todo este tinglado de novelas enmarcadas y juegos de travestismo para terminar amparándose en las teorías neoplatónicas del amor y reafirmar con contundencia la validez del amor entre mujeres. Porque, por ejemplo, Esteban, pero vestida de Estefanía, o sea, Sí. Laurela se piensa verdaderamente que es una mujer, le dice: amarte y servirte hasta merecerte, como lo haré mientras viviere, que el poder de amor también se extiende de mujer a mujer como de galán a dama.
Te lo está diciendo. A todas esas lesbianas enamoradas de mujeres heterosexuales, que no son pocas, os invitamos a que incluyáis esta frase en vuestros juegos de seducción porque la verdad es un argumento imbatible. A ver qué te dicen. Yo he ligado mucho hablando de Santa Teresa. ¿Pero tú has ligado con heterosexuales? No, pero hablando de Santa Teresa Eso sí. O sea, que seguro. quizás hablando de Zayas y de 1647, pues la cosa funciona. Claro, le dices amor, también se extiende de mujer a mujer como de galana a dama y ya lo tienes hecho. Vale, ya está. Pero a ver, es verdad que incluye antes de acabar todo en lo trágico y en el desengaño y en la gamia, pues hay momentitos en los que todavía te puedes recrear un poco. Vamos a leer uno de estos momentitos. Cierto, Estefanía, que si fueras, como eres mujer, hombre, que dichosa se pudiera llamar la que tú amaras. Y aún así como así, dijo Estefanía, pues para amar, supuesto que el alma es toda una en varón y en la hembra, no se me da más ser hombre que mujer, que las almas no son hombres ni mujeres, y el verdadero amor en el alma está, que no es en el cuerpo. Y el que amar el cuerpo con el cuerpo no puede decir que es amor, sino apetito, el deseo que tú odias. Y de esto nace arrepentirse en poseyendo, porque como no estaba el amor en el alma, el cuerpo, como mortal, se cansa siempre de un manjar, y el alma, como espíritu, no se puede enfastiar, me encanta esto, enfastiar de nada. Y le responde, sí, mas es amor sin provecho amar una mujer a otra, dijo una de las criadas, esto dice la criada. Ese, dijo Estefanía, es el verdadero amor. Pues amar sin premio es mayor fineza. Lo dicen todas. Amar sin premio es mayor fineza. A ver, todo esto es un poco love is love. Yo no soy lesbiana, Sí. me enamoro de las personas, pero bueno, estamos en 1647, así que no nos podemos quejar. El truquillo del neoplatonismo y venía fenomenal. El neoplatonismo está al orden del día. Lisa Bollendorf, que yo creo que ya la hemos citado alguna vez en el episodio de Las Amigas, ha trabajado muchísimo sobre la amistad femenina en nuestros siglos. Y ella plantea que este deseo criptolésbico se permitía porque se concebía pues, como una extensión nada amenazante de la amistad femenina. Antes de que Estefanía revele su verdadera identidad y el relato se convierta en un texto moralizante sobre los peligros del deseo y las consecuencias de traicionar el honor, lo importante es que Amar solo por vencer, la novela, había ofrecido a sus lectoras pues, una capsulita de intimidad doméstica donde se planteaba que las mujeres, siempre y cuando estuvieran aisladas de los hombres, podían vivir en el sosiego e incluso llegar a explorar la posibilidad de desearse mutuamente pues, con bastante alegría. Claro. A ver, es muy guay esto que dice Bollendorf, es que al final lo que dice es que Laurel alcanza como la adultez, como su momento de madurar en un ambiente homosocial. O sea, que su introducción a la sexualidad, al deseo y al amor está toda cargadita de situaciones homoeróticas y que en ese cuidado, en el sosiego de estas situaciones, pues hay un contraste enorme con la amenaza heterosexual que termina por llevarla a la muerte. Para ella ya no hay remedio, pero claro, para las lectoras claro, sí. Es como llega a la edad adulta en un entorno homosocial, el deseo todo alegre y luego acaba espachurrada por una pared hecha polvo, pero bueno. Pero claro, las lectoras que se habían como claro. Identificado con ella, pues ahí quedaba la semillita. Porque sin ti ya no tengo ilusiones, hoy te vengo a buscar. Bueno. Mira, ahora mismo, amiga que nos escuchas, si estás fregando, si estás tendiendo calcetines, estés haciendo lo que estés haciendo, déjalo todo y siéntate porque Dominadas te vas a marear. en el gimnasio, siéntate. De verdad. Empieza ahora la última parte de este episodio, que tú sabes, Ana, que bueno, a las 2 nos ha tenido dando volteretas de incredulidad durante días. Avisamos desde ya que contaros esta historia va a requerir de nosotras un manejo equilibradísimo de todos sus ingredientes, pues para no resbalar sin remedio a los abismos del sonrojo. Creo que hemos fracasado, ahora lo veréis, pero bueno. Amigas, esto que viene ahora es una auténtica cochinada. O sea, olvidaros de Felismena, de Selvagia, de Diana, de Ismenia, o sea, se acabó. Todo. Bastante tuvimos con el episodio de los dildos de cristal veneciano, pero allá vamos. Yo sé que a nuestras oyentes más traviesas les encantó, pero yo recuerdo ese episodio todavía con auténtica pesadumbre sonrojante. Es que lo era. Me dan ganas de santiguarme. En fin, vamos allá. Ya hemos hablado hace un ratito, hemos hablado de cómo para muchísimas lectoras o espectadoras esos momentitos fugaces de insinuaciones lésbicas creaban una ventanita, una posibilidad de identificación y un poderoso modelo de erotismo lésbico. Por este peligro y por otros muchos, hombres enervados como Antonio de Espinosa desaconsejaban la alfabetización de las mujeres. En Reglas de bien vivir muy provechosas y aún necesarias a la República Cristiana de 1552, Antonio escribe, con todo su cuajo, que si no fuere tu hija ilustre o persona a quien le sería muy feo no saber leer ni escribir, no se lo muestres,
porque corre gran peligro en las mujeres bajas o comunes el saberlo, así para recibir o enviar cartas a quien no deben, como para abrirlas de sus maridos y saber otras escrituras o secretos, que no es razón a quien se inclina la flaqueza y curiosidad mujeril. Siempre andan poniéndole diques al mar, ¿verdad? Espectacular. El carmelita Fray Jesús María, unos 50 años después, estaba también desquiciado pensando en los peligros de la ficción y dice: la ponzoña sensual que arrojarán las mujercillas desdichadas que andan en las comedias. A ver, he traído la cita porque no podíamos cerrar este episodio sin decir ponzoña sensual. No podíamos, eso tenía que entrar. Impedir el aprendizaje de ciertos secretos en la lectura tenía desde luego el ánimo de regular conductas, pero quizá también incluso de gobernar inclinaciones y apetitos. Y aquí, Ana, yo no pude evitar preguntarme, and I couldn't help but wonder, como Carrie Bradshaw, ¿les preocuparía a todos estos moralistas y teólogos pues que con esas rafaguitas eróticas de ciertos textos las mujeres pudieran masturbarse? Y claro, yo enseguida, lo primero de todo, deseché esa preguntilla. Carmen dijo, yo dije, no, por favor. ¡Qué calores! Dije, no es posible, pero pensando, más allá de mi sonrojo, que la masturbación femenina siempre ha sido tabú y que seguro sería imposible encontrar rastros de ansiedad por tocamientos en mujeres en nuestros siglos más favoritos. Pero sospecho yo, Carmen, como sospecharán nuestras queridísimas oyentes, que si hemos llegado hasta aquí es porque te equivocabas. Estaba muy equivocada. 1634, Confesionario Mayor, un manual de confesiones, por cierto bilingüe español-náhuatl, escrito por el franciscano novohispano Bartolomé de Alba. Ya hemos hablado muchas veces de que los siglos XVI y XVII están obsesionados con los manuales, con los libros de instrucciones, con una fe ciega en que pueden darte indicaciones para salir de cualquier apuro, grande o cotidiano. Y por supuesto, había también manuales, como este de Bartolomé de Alba, para uso de los sacerdotes que administraban la confesión. Entre la batería de preguntas necesarias en toda confesión que el franciscano incluye en su libro, hay un apartado llamado Preguntas para solas las mujeres. Ana, ¿te puedo someter a un pequeño interrogatorio confesional barroco? A ver, me muero de los nervios, pero pues yo a ti no te voy a decir que no a nada. Claro que no. Entonces, adelante. Ana, y cito, ¿tuviste acto carnal con otra mujer como tú o ella contigo? Sí, Carmen, la verdad sí. No te voy a mentir. Tuve acto carnal con mujer como yo y quiero pensar que ella conmigo también. La pregunta, nos reímos, aquí todos son risas, pero la pregunta de Bartolomé de Alba desvela mucho más de lo que parece sobre las grandes incógnitas que suponía el acto carnal entre mujeres para los discursos religiosos, médicos y judiciales de la época. Me imagino yo todo el rato a las autoridades disciplinantes del barroco quebrándose la cabeza intentando averiguar ¿is this how lesbians fuck? O sea, están todo el día con eso. La pregunta de Bartolomé de Alba se alinea con todos los discursos que solo condenaban las prácticas lésbicas, como decíamos antes, cuando aparecían instrumentos o la posibilidad de un clítoris hipertrofiado que pareciera usurpar el rol reproductivo del hombre. En fin, qué desvelo. Sigamos. Siguiente pregunta. Ana, ¿has usado palabras deshonestas para mover a las mujeres? Pues sí, Carmen, muchísimas. Bueno, es que tú, envolvente Garriga, las palabras. Tú has usado las palabras. Voy a pasar a la siguiente. A menos que quieras profundizar. No, nada. No voy a hacer declaraciones al respecto. Cuando pecaste con mujeres, fue delante de algunas a quienes diste mal ejemplo, porque hasta entonces no sabían pecar con mujeres y por tu mala nota se lo enseñaste. Carmen, estoy sudando. A ver, supongo que sí, no sé, tendría que reflexionar, pero supongo que sí, que voy a arder en lo más profundo del infierno. Ana se ha puesto roja. Real. Tengo que decir, bueno, no voy a entrar en detalles, pero tú una vez me dijiste a mí, yo cumplo una misión misionera. Para, tía, sigue con el confesionario. Vamos a dejar aquí el interrogatorio. Con esto es suficiente para comprobar que Bartolomé de Alba, como otros tantos pues, franciscanos y jesuitas, tenían muy presentes las conductas lésbicas. Pero es que además hay una pregunta que demuestra que también les preocupaba la masturbación femenina, para mi sorpresa. Esta no te la voy a hacer a ti, Ana, que ya vamos a... Pues me parece menos grave que las anteriores. Pero en este caso voy a respetar tu parcelita de intimidad porque sencillamente me limito a ser ventrílocua de Bartolomé de Alba. Anima a él, a los confesores, a preguntar. ¿Tuviste acto con ti misma, teniendo por objeto algún hombre, de tal manera que cumpliste y consumiste el acto?
A ver, me encanta que le preocupe lo de consumar. O sea, lo Sí. importante es llegar a donde hay que llegar. Aunque diga Bartolomé de Alba lo de tener por objeto a algún hombre, a estas alturas de las preguntas, después de la batería de preguntas anteriores a las que Carmen me ha sometido a mí, está claro que también tenía que sobrevolar la idea del tacto con una misma, teniendo por objeto a alguna mujer. Y si pensabais, queridísimas amigas, que no íbamos a ser capaces de presentaros a una señora del siglo XVII que se masturbaba pensando en mujeres, pues es que no nos conocéis lo suficiente. A estas alturas quizás estáis pensando que estamos traicionando el espíritu filológico de este episodio, pero os juramos que todo este asunto de la masturbación femenina va a volver a encaminarse hacia lo literario y la lectura. Vamos a situarnos. Querétaro. Por favor, soltad todo lo que estáis haciendo, De verdad. es súper importante. Y que os sentéis, no os Sí. vayáis a marear. Querétaro, 1620. Una mujer llamada Agustina Ruiz, de 21 años, entra en la iglesia del convento carmelita de Santa Teresa y decide confesarse con Fray Manuel de Santo Tomás. Quizá animada por una pregunta pues, muy parecida a la de Bartolomé de Alba sobre el tacto con ella misma, Agustina responde, y aquí cito el proceso inquisitorial que se abrió contra ella, que desde edad de 11 años ha pecado consigo propia, carnalmente, el pecado que llaman polución, y que esto ha sido 3 veces, poco más o menos cada día, en todo el dicho O tiempo. sea, Agustina lleva 10 años haciéndose 3 pajas al día. Espectacular. ¡Wow, ¡Y lo Agustina! cuenta Agustina! Y si dice 3 serían 5. Eso siempre se hace. Pero, a ver, esto es bastante impresionante. Pero lo verdaderamente inquietante para Fray Manuel de Santo Tomás, que además de carmelita era comisario de la Inquisición en Querétaro, son los protagonistas de todo ese tocamiento de Agustina. Agustina es fortísima. Cuenta que ella siempre ha pecado consigo propia, considerando que tenía cuenta con ella carnalmente San Nicolás de Tolentino y San Diego, por ser mozos y que le parecían bien, y que lo ha hecho hablando con ellos palabras deshonestas. O sea, me da algo. O sea, como seguro podéis... O sea, Agustina, como seguro que podéis intuir desde ya, el caso inquisitorial no tiene desperdicio y si queréis echar la tarde podéis buscarlo en Google como hemos hecho nosotras porque está todo transcrito, o sea, todo está en los libros. Se llama Proceso Inquisitorial contra Agustina Ruiz, soltera vecina de la villa de Querétaro. Lectura 100% recomendada. Tengo que decir que de entre todos los santos con los que Agustina Ruiz podría haber tenido fantasías eróticas, no se fue ella a escoger a, no sé, un San Miguel bien belicoso y atestosteronado. Ella elige tener cuenta, como dice, con San Nicolás de Tolentino, que por Dios, buscad ahora mismo el cuadro de San Nicolás pintado por Juan Pantoja de la Cruz y decidnos si habéis visto alguna vez una carita y unas manos más lesbianas, porque no las hay. No, y además con esa tonsurita que lleva el corte de pelo de San Nicolás de Tolentino es bastante lesbiana de Barcelona. San Nicolás de Tolentino. Menuda era Agustina. Bastante fuerte. Bueno, y luego hablamos de San Nicolás, pero es que está San Diego. Pocos santos tan femeninos como San Diego, que es el otro santo con el que se imaginaba haciendo guarrerías para cometer el pecadillo de polución consigo misma, porque en cualquier representación San Diego anda siempre o bien recogiendo en el faldón del hábito sus icónicas rositas o inmerso en tejemanejes de cocina. Bueno, pequeña apreciación que dejamos aquí de momento. Pero a Agustina no le bastaba con estos santos softies. Y a Fray Manuel le confiesa que lo mismo le ha acontecido desde el dicho tiempo, o sea, desde los 11 años, con Jesucristo. A tomar por culo, Agustina. Con Jesucristo, usando también de palabras deshonestas en la forma referida. Y que ella le ha dicho a él... Le ha dicho a Jesucristo... Ella le ha dicho a él, yo soy tu puta. Y que cuando está oyendo misa y ve alzar la hostia, se le representa que ve a Jesucristo con su cosa afuera. Y que de esto tiene ella entonces alteración carnal. Y peca allí consigo el pecado que se ha dicho, haciendo cuenta que está en el acto carnal con Jesucristo y que le decía a él que la había criado tal como era, hermosa y graciosa y a su gusto, para que fuese su puta y para gozarla. Y para gozarse con ella y que él era su puto y su rufián. O sea, no, es que, a ver, sentimos el más absoluto respeto por el sacramento de la Eucaristía, pero esto está en un proceso inquisitorial de 1620 en Querétaro. Por si la prosa confesional de Agustina os ha despistado, San Agustina se dedica a masturbarse en la iglesia mientras estaba en misa. Y la tía lo cuenta ni corta ni perezosa porque es una calenturienta.
No olvidemos que si San Nicolás y San Diego tenían muchísimas lesbian vibes, en las prácticas devocionales de las monjas, como hablábamos en el episodio de la leche polifónica, Cristo era leído como una figura, Cristo se leía siempre desde la corporeidad femenina, o sea que San Agustina, Agustina estaba siempre ahí deambulando por el homoerotismo. A ver, podéis subiros con nosotras al carro de querer ver a toda costa en Agustina Ruiz a una experta feminizadora de cuerpos santos, o podéis encontrar en ella sencillamente a una precursora barroca de la bisexualidad, pero en cualquier caso no vais a poder negar que nuestra Agustina cometía el pecado de polución consigo misma pensando también en mujeres. Porque el carmelita Fray Manuel, que para entonces debía estar ya completamente enmudecido, boquiseco... O sea, me da hasta puro, Fray claro, Manuel. Tú imagínate, pues Agustina le dice, con todo lo que ya le había dicho, le dice que había también pecado de la misma manera, haciendo cuenta que estaba con la Virgen María. Le da igual 8 que 80 a Agustina, o sea... No, porque no es cualquier ella elige 2 en concreto. A ver, esta parte del proceso inquisitorial de verdad es muy graciosa porque Fray Manuel cuenta que justo en ese momento se ve que Agustina se agobió muchísimo, se dio cuenta de que había ido demasiado lejos ya con la Virgen y dijo que se hacía tarde y se tenía que ir y se largó dejando la confesión a medias. Él le pide entonces que vuelva al día siguiente, ella dice que sí, claro, pero no regresa. Y muchos días después, sin saber nada de ella, pues Fray Manuel envía a alguien a buscarla a casa, ella vuelve a la iglesia, pues arrastras, entra en el confesionario, pero dice que se siente flojilla por mucho ayunar y que mejor se va a casa, come y vuelve después. Claro, nunca volvió. De ahí la denuncia de Fray Manuel. Adoro a Agustina, en plan, se me olvidó. Menuda reina del escaqueo. Claro, Fray Manuel, ojiplático ya, más no poder, la denuncia a la Inquisición y se inicia ahí un proceso contra ella en el que la someten a 3 interrogatorios en los que Agustina oscila entre confirmar lo que le confesó a Fray Manuel, matizar algunos pecadillos, dar aún más detalles de otros o sencillamente decir que no recordaba haberle dicho nada de eso al carmelita porque que tenía mal de corazón, que le había borrado completamente la memoria. Es que claro. Siempre podéis recurrir a eso. Una cosa muy curiosa, y aquí de verdad os prometemos que vamos a volver a lo literario, es como cuenta Agustina que empieza ella sus tocamientos tórridos con San Nicolás de Tolentino. Dice que un buen día vio en casa de su vecino un altarcillo en torno a un cuadro del santo y lo vio tan bello, cuenta ella, que se enamoró inmediatamente. Y dice: con esta imaginación se fue a su casa y estando acostada en su cama la misma noche y tocándose sus partes vergonzosas para venir en polución, se le representó con una imaginación el dicho San Nicolás, trayéndolo a ella a la memoria para el dicho acto y en efecto le tuvo consumado como si realmente estuviese pecando con él. O sea, claro, Agustina transformaba cualquier elemento del aparataje devocional en incentivos de tocamientos porque no tenía otra cosa a mano. Era lo que había. Y si lo hacía con cuadros, pues cabe suponer que ella y otras muchas mujeres lo hicieran también con los textos. O sea, que a ratitos consumieran la literatura devocional, que era lo que les permitían leer, porque muchas veces, aunque fueran grandes consumidoras de pastoril y demás, moralistas como el que hemos leído antes, pues intentaban impedirlo. Entonces les quedaba la literatura devocional y podemos imaginar que muchas pues la consumieran a modo de literatura erótica. Sepp Tortorici tiene un artículo sobre este caso inquisitorial en el que él sugiere que algo de eso puede haber estado detrás de todas estas santas fantasías eróticas de Agustina. O sea, que quizá hubiera leído textos que para entonces ya eran auténticos superventas, pues de Santa Catalina de Siena, de Santa Teresa o de Santa Rosa de Lima, en los que la experiencia mística se textualiza a través de un lenguaje a veces altamente sonrojante. Como la transverberación de Santa Teresa. Es que claro. Que ha hecho mucho daño. Es verdad. Ha hecho a veces daño. Pues claro, en pleno argumento Tortorici cita un momento concreto del proceso inquisitorial que yo me niego a leer porque tengo la boca ya sucísima de citar marranadas y no quiero ser la única ordinaria aquí, Ana. Te toca. Venga, voy a sufrir, ya me conocéis. Esto es fortísimo. Me toca. Esto es real. Agustina en el proceso, dice: y antes de tener la cópula carnal y teniéndola a él, o sea, Jesucristo, le decía, y ella le respondía: mi alma que te meto. Y ella decía: mis ojos el carajo, me meto el carajazo. Y él decía: ¿por dónde? Y ella respondía: por el coño, que es tuyo. Y él decía: ¿y qué te hago? Y ella decía: me estás jodiendo, porque eres mi alma y mi vida, y mi querida más que todas las cosas, y tienes un coño sabroso y gustoso para mí. Por favor. Agustina.
Casi hemos dejado fuera del guión esto, la verdad, pero esto lo hacemos por compromiso con este podcast porque es la realidad. Vamos a intentar dejar en suspenso nuestro sonrojo, que es inconmensurable ahora mismo. Y vamos a recordar que Tortorici cita justo estas líneas del pasaje para ver en esa repetición de meter en la idea de meter una reconversión erótica de las metáforas devocionales, a ver, del corazón y el alma atravesados por un Jesús. poco venga ya todo, pero vale. Agustina Ruiz. Ella sencillamente lo lleva del plano espiritual al plano físico y sexual. Y un mecanismo parecido debía operar en sus fantasías con la Virgen, ¿no? Tiene sentido. Claro. Pensemos, por ejemplo, en un texto al que ya hemos aludido en algún otro episodio de María Jesús de Ágreda, esa monja concepcionista experta en bilocaciones y diplomacia. Ella escribió la Mística Ciudad de Dios, Milagro de su omnipotencia y Abismo de la gracia, Historia divina y Vida de la Virgen Madre de Dios, que es un título larguísimo para un libro que es básicamente una biografía exaltada de la Virgen María. Ahí hay momentitos como este. Vi luego, ve María Jesús de Ágreda, que un velo riquísimo encubría un tesoro y mi voluntad se fervorizaba para que se corriese y se descubriese lo que la inteligencia me manifestaba por sacramento escondido. Y a este mi deseo se me respondió. Obedece, alma, a lo que se te amonesta y manda, desnúdate de ti misma y se te descubrirá. Propuse enmendar mi vida y lloraba con suspiros y gemidos de lo íntimo de mi alma porque se me manifestase este bien. Y como lo iba proponiendo, se iba corriendo el velo que encubría mi tesoro. Corrióse, pues, del todo, y vieron mis ojos interiores lo que no sabré decir ni manifestar con palabras. Vi una gran señal en el cielo y signo misterioso. Vi una mujer, una señora y reina hermosísima, coronada de estrellas, vestida del sol y la luna a sus pies. Dijéronme los santos ángeles, esta es aquella dichosa mujer que vio San Judas en el Apocalipsis y donde están encerrados, depositados y sellados los misterios maravillosos de la redención. Atiende y mira sus excelencias. Yo conocí tantas maravillas que la abundancia me enmudece y la admiración me suspende, y aun en la vida mortal no juzgo por capaces de conocerlas a todas las criaturas. Y aquí le dice la Virgen, hija mía, quiero que seas mi discípula y compañera. Yo seré tu maestra, pero advierte que me has de obedecer con fortaleza. Qué sumisa María Jesús de Ágreda. A ver, es muchísimo más soft que Agustina, pero claro, estamos segurísimas de que escuchando este párrafo de la Mística Ciudad de Dios, pues nuestras más devotas oyentes han sabido detectar perfectamente las frases, palabritas o sintagmas a los que ellas se habrían agarrado para ejecutar ese deslizamiento bastante razonable de lo devocional a lo erótico. Y claro, algo tuvo que aferrarse Agustina Ruiz en sus lecturas marianas para convertir la exaltación de la Virgen en alimento de poluciones, porque claro, encontramos frases como que con la Virgen había de besarse y abrazarse en la cama y asentarse la una a la otra sus partes deshonestas. O sea, Agustina... Esto es un fraude piramidal, pero me voy a enamorar, leyendo apreciado, haciéndome pajas, aniversario de la Yamaha, yo quiero mi infarto, tu vestido de raja. Qué lástima que la mirada lujuriosa de los inquisidores terminara por reducir lo erótico a lo pornográfico, la verdad. A todo le tenían que quitar la magia, es increíble. Hay de hecho algo en ese juego sonrojante de Agustina, lo que tiene que ver con lo creativo, no sé, pues con lo fantasioso, que les molesta muchísimo. Ella todo el rato dice que hacía cuenta que, es decir, era como si, pero a ellos... Ese saltito fantasioso, el pacto de ficción de la polución con una misma... Que es básicamente de lo que se basa. Claro, pues eso a ellos no les entraba en la cabeza. Y por eso se aseguran de decirle en el proceso que es verdad católica que los santos del cielo y Jesucristo y la Virgen María no pecan ni pueden pecar ni haber venido del cielo a la tierra, hacer y decir lo que esta declarante ha confesado que le han hecho y dicho y que había sido el demonio. Y es como, pero si ella no te está diciendo que ha sido, ha dicho como que se lo ha imaginado. ¿Haciendo cuenta qué? Haciendo cuenta que, me encanta la expresión haciendo cuenta que, creo que deberíamos empezar a usarla todas. Aquí, sí. A ver, como vosotras, como nuestras queridas oyentes ya saben, Carmen y yo, por supuesto, tenemos un guión bastante rígido sobre el que hacemos pequeñas improvisaciones, pero Carmen me hizo prometerle que yo no iba a indagar cómo terminaba Agustina Ruiz porque ella lo había leído y me lo quería contar en directo. Entonces, yo quiero la reacción. En riguroso directo, Carmen, yo te pregunto qué fue finalmente de Agustina Ruiz, cómo termina. A ver, ese proceso inquisitorial termina con una condena. A ella la condenan.
¿Y con qué la castigan? Es que no lo sé, Carmen. Con 3 años en un convento. ¿Tú imagínate? A la Agustina, a ponerse las botas. De verdad, o sea, los inquisidores... No os enteráis de nada, absolutamente. Menuda idea de bombero torero. Entonces, pues... O sea, aquello repleto de cuadros, de esculturas de Cristo medio desnudo, pues con todas Bueno, las monjas. en fin. ¿Sabemos de qué orden era el convento? Creo que era de... espera, creo que... Puede que fuera de concepcionistas. Pues con esas capitas Pero no lo azules. sé, no me acuerdo ahora. No era carmelita, eso seguro. No, dejemos a las carmitas tranquilas, por favor. En fin, amigas, muchísimas gracias a todas las que Hemos nos escucháis sufrido en mucho noviembre. sonrojo, pero seguro que lo vais a disfrutar. Todas, las de noviembre, las de más adelante y hasta la próxima. Las hijas de Felipe, un podcast escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Una producción de Podium Podcast. Jefe de proyecto Jesús Blanquiño. Diseño sonoro Elizabeth Búa. Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.